Buenos días. Lo primero, por supuesto, es agradecer la invitación nuevamente a participar en una jornada del IBI, en este caso sobre el sector bancario español. Yo comparto la mayor parte de las cosas que ha comentado el profesor Maudos y, por tanto, no voy a repetir. Yo voy a intentar diferenciar un poco o decir algo distinto que probablemente él compartirá en buena medida también. Y nos hemos repartido de algún modo el trabajo porque tenemos no es que nos hayamos repartido, pero tenemos como visiones bastante parecidas. Mi presentación básicamente va a tener estos 4 puntos. No sé si llegaré, no llegaré, sí que quiero llegar a los deberes pendientes. Porque yo creo que, por abrir un poco boca, que salga presidente del Gobierno el domingo tiene que hacer frente a varios problemas de la economía española, urgentes, no va a tener muchas semanas. Esa es mi hipótesis. Y, desde luego, va a tener que dar una solución al sector financiero. Es un tema que nos ha costado reconocerlo, como cuando cuando tenemos un problema de pequeños, que nos cuesta, pues a veces hacemos nuestras necesidades encima, etcétera, que nos da un poco de vergüenza reconocerlo. Pero yo creo que la percepción que los españoles y los reguladores españoles tenemos de la situación de nuestro sistema financiero y la que tienen los externos es muy distinta. Y hay que hacer algo para, prefiero agentes externos, inversores, mercados, lo que sea. Tenemos que acompasarla, porque podemos seguir con el modelo castizo que hemos seguido hasta ahora, es decir, muchos PowerPoints del Banco de España, muchas presentaciones en Londres, este es el desglose, estos son los activos inmobiliarios dañados, esto no sé qué, pero yo creo que en el fondo seguimos sin atajar, sin hacer frente al problema. Como bien señalaba el profesor Maudos al final, el problema que ahora tenemos es si queremos hacer frente al problema y necesitamos recapitalizar o sanear, etcétera, de dónde sacamos el dinero si hay que ponerlo, ¿no?, del sector público. Pero, evidentemente, creo que necesitaremos una hoja de ruta distinta, por eso se titula mi presentación Cambios en la reestructuración, porque no nos hemos entendido bien con los europeos, ya en este caso me refiero un poco más bien a escala de supervisión, o bien porque ellos a lo mejor están totalmente equivocados, pero lo que está claro es que esta fricción entre las dos visiones no nos está ayudando a nosotros. Comparto con Joaquín el tema que ha sugerido de que hace falta más transparencia informativa. La comparto en parte, sí que hace falta más, pero ya hemos enseñado más cosas que los demás. Tenemos un problema ya no de transparencia informativa, sino de saber lo que valen los activos que hemos mostrado con tanta transparencia. Es decir, seguimos diciendo que los activos solo han perdido el 30% porque lo que se ha provisionado es el 30%. Es decir, los activos inmobiliarios y el suelo no valen 70 de 100. Es decir, eso es un problema que ya llevamos 4 años así o 3 años así, que podemos seguirle dando vueltas, pero que tenemos, evidentemente, que pensar en algo más imaginativo para que funcione o que logremos convencer más al sector. Bueno, estos son, por tanto, los 4 puntos. Rápidamente, está claro que el sector bancario es clave para la recuperación en Europa. Necesitamos crédito, porque si a la austeridad que se está aplicando en la Europa periférica añadimos problemas de provisión de crédito, que además de reducción de crédito, pues evidentemente va a ser muy difícil que tengamos una recuperación saneada, ¿no? Los resultados de la cumbre europea del 26 de octubre de 2011, pues a mí me han dejado muchas dudas, ¿no? Parece que el sector bancario, después del griego, que ya, por supuesto, ha petado, pues está a punto de petar, evidentemente es algo absolutamente fuera, es el principal problema. La duda también que me surge es si es la deuda soberana el principal o único problema de los bancos europeos. Bueno, sí que evidentemente había que estudiar el tema, pero yo creo que hay otras cosas que se pueden comentar. Hay otros activos tóxicos y titulizaciones que yo creo que generan más problemas. Me sorprende cómo Dexia ha salido, por ejemplo, también parada, ¿no? Y al final la pregunta es si se ha vuelto un poco a desviar la atención hacia España, como diciendo, le vamos a dar un guantazo por el lado de la deuda soberana, aunque en el fondo los problemas de España es su exposición, todavía su fuerte exposición al mercado inmobiliario. Está claro que nosotros no hemos seguido la hoja de ruta europea. No sé si tiene que ver con esto que ahora últimamente va saliendo, que es que España no ha sabido colocar a muy poca gente en los organismos europeos, ni en la EBA. No tenemos a ninguno, comentaba, a nadie en la EBA. Es decir, pues bueno, a lo mejor es cierto, ¿no? Lo que está claro es que hemos seguido una hoja de ruta distinta. Los europeos, sobre todo en la quiebra de Lehman, recapitalizaron muy rápidamente sus bancos. Podemos decir casi en un ámbito de la tropelía, en el ámbito de la defensa de la competencia. Es decir, España pues no lo hizo.
Hicimos otra cosa. Bueno, ya no sirve de nada protestar, pero hicimos otra cosa. Pensamos que no nos iba a ocurrir y al año pensamos que lo que había era que reestructurar, que había que reestructurar. Pues yo creo que en Europa, los datos que ha señalado Joaquín están claros. También España tiene una sobredimensión de su sistema financiero, el sistema bancario, pero Europa también, ¿no? Entonces, en eso nosotros hemos hecho los deberes bien, ¿no? En todo caso, es que evidentemente no salimos bien parados, y en eso lo comparto plenamente, del 26 de octubre, porque se estimó que las necesidades del capital francés y alemán eran 14.000 millones. Pues yo no me lo creo. Es decir, y no me creo que los bancos españoles necesiten mucho más comparado con esta gran banca, ¿no? Entonces, y además no parece compatible con la evolución de los mercados, ¿no? Y también refleja el propio proceso de fijación de este nivel para todos, del 9%, que ya no es solamente para las sistémicas. Es evidente que antes de final de año todos los bancos españoles, y yo creo que europeos, se le va a exigir el 9% a todos, aunque sea informalmente, ¿no? Entonces, exigir un 9% lineal a todos es un reconocimiento implícito de la incapacidad del supervisor para detectar los verdaderos riesgos. Por tanto, tenemos un problema importante. En definitiva, cautela ante los requerimientos adicionales de solvencia son buenos probablemente en el largo plazo para dar más seguridad al sector, para evitar problemas de futuro, pero claro, en el corto plazo, y tal como muestra la experiencia histórica, pues vamos a poder sufrir, este gráfico lo demuestra, como cuando aumenta, se requiere una mayor capitalización, el crédito cae, es decir, la capitalización sería las barras y el crédito son las líneas, es decir, líneas más, unas son los créditos y otros serían créditos más ABS, y por tanto disminuye. Entonces, a mayor exigencia de capital, normalmente hay una reducción del crédito acompañado, ¿no? Además, los mercados están dando unos mensajes absolutamente, unos parámetros médicos muy raros, ¿no? Es decir, por un lado, el riesgo bancario se reduce, pero también la actividad crediticia y la rentabilidad. Por tanto, bueno, eso es casi un proceso inevitable de desapalancamiento. Sin embargo, sí que me produce más perplejidad que los bancos de Europa están tratando de reducir sus exposiciones en deuda soberana, lo que va a agravar el riesgo de la misma, ya que son los principales tenedores y compradores. Y por eso, pues los CDS sobre los títulos bancarios parecen estar desacoplándose respecto a la deuda soberana, lo que sugiere cada vez el problema más gordo en el riesgo soberano. Si no hacemos algo para resolver el riesgo soberano, como si no hacemos algo para lograr la recuperación de la economía, no vamos, lógicamente, a poder solventar el problema bancario. Es un pozo sin fondo, por el capital, porque los deterioros serán sucesivos, ¿no? Regulación bancaria en España. Aquí básicamente quiero centrarme ya en los deberes, en lo que es el siguiente punto, ¿no? Yo creo que una de las mayores dificultades que se afrontan es la falta de reconocimiento de que el problema bancario, como tantos otros, es dinámico. Seguimos con valoraciones, yo creo que bastante modestas o conservadoras. Y el mercado está descontando que las expectativas macroeconómicas malas, débiles para España, pues van a afectar más de lo que dice el Banco de España o las estimaciones del Banco de España al sector, ¿no? En el haber de España está la reestructuración, aunque esto también habría que entenderlo en el sentido dinámico y tendríamos que tener más continuidad, probablemente, más fusiones o más reestructuración, puede ser necesaria, no podemos decir que se ha cerrado completamente. Hombre, pero en el debe yo creo que no hemos sabido aún recoger el impacto claramente del deterioro de la exposición, sobre todo al mercado inmobiliario, ¿no? Al mercado doméstico, pero sobre todo al mercado inmobiliario. El aviso del 26 de octubre básicamente lo que nos está diciendo es que la nueva recapitalización bancaria en España obliga a cambiar la hoja de ruta. Aún estamos un poco intentándola descubrir, pero obliga a cambiar. En fin, empleando datos del Banco de España, el informe de estabilidad financiera que se dio hace unos días, pues se constatan algunas debilidades del sector financiero de España. Se está produciendo un adelgazamiento, el total activo pues ha caído un 1% de junio del 11 sobre junio del 10, pero ojo, la financiación del sector privado ha caído el 3%. Es decir, que no está mal. Y está produciéndose un incremento de la morosidad bastante notable. Yo también pienso que no estamos siendo capaces de aclarar bien cómo vamos catalogando o el tema de las refinanciaciones, ¿no? Hay muchas dudas sobre los volúmenes refinanciados en nuestro país, ¿no? Y si esto es un subestándar, si es total. Entonces, eso yo creo que es un panorama que también debemos ser muy claros para evitar que piense que estamos haciendo una especie de arbitraje, ¿no? entre las diferentes partidas contables, ¿no? El papel, eso lo ha comentado, importante del eurosistema en la financiación bancaria, creciente en los últimos meses, este dato es un poco más antiguo, y la dificultad que existe a pesar de la pugna por captar depósitos. Realmente solo crecieron el 1% los depósitos del sector privado. Y además aporta evidencia que el problema bancario es dinámico, y se sigue en el gráfico de la izquierda vemos una importante reducción del crédito a hogares y construcción,
Y a pesar de ello, en el de la derecha vemos que hay un aumento de la morosidad de la construcción como evidencia de un problema dinámico que además se está volviendo a subir en los últimos tiempos, ¿no? Puede ser como consecuencia de que las refinanciaciones al final algunas no han funcionado y hay problemas en ellas también. En todo caso, no voy a repetir otra vez, la reconstrucción y promoción inmobiliaria es el principal factor de preocupación y además pues tenemos coincide con una tensión de liquidez importante, que es los importantes vencimientos en 2012 y 2013 para las entidades financieras españolas, que coinciden, repito, con lo que va a venir también de las necesidades del sector público. Una situación muy difícil, como podemos entender, si además competimos con Italia y en un contexto de deterioro generalizado de la percepción de la eurozona, ¿no? Los hogares reorientaron durante algún tiempo su ahorro hacia los depósitos, parece ser que se empieza a consumir parte de ese ahorro, y yo creo que ahí el recorte de crédito también está motivado por el recorte de crédito, lógicamente refleja también las tensiones de liquidez. En fin, en definitiva, yo creo que deben reconocerse los desajustes propios con mayor contundencia en nuestro país, y esa es una tarea que tendrá que hacer el nuevo presidente. No sé si tendrá mucho tiempo a la vista de la evolución de la prima de riesgo durante los últimos días. También puede haber una evolución de repente favorable. La experiencia histórica revela que las crisis crediticias vienen precedidas de crecimiento de crédito muy significativos, como fue el caso de España. En este gráfico se recogen crecimientos del crédito en los países que han sufrido crisis crediticias y financieras. Y en España la expansión crediticia y la burbuja inmobiliaria generaron un desequilibrio que aún no hemos corregido y que tiene consecuencias de largo plazo. Será difícil crecer sin crédito, pero más difícil yo creo que será si no aclaramos y resolvemos el problema del deterioro de activos. Además hay un nubarrón que también, que a mí me preocupa como analista, ¿no? Y es que, como sabemos, en los últimos 2 años se ha aumentado la participación de la financiación que se obtiene a través de determinadas cámaras de compensación, como es el caso de LCH Clearnet, ¿no? Estas cláusulas, básicamente, las cláusulas de estas plataformas, lo que hace normalmente es obtener financiación a muy corto plazo, como utilizando operaciones repo, en el que cede un activo, normalmente un activo muy líquido, como la deuda pública, y obtiene una financiación. El problema es que se está alcanzando niveles de apalancamiento muy importantes en este mercado y una dependencia excesiva. Y además estos mercados, o alguno de estos mercados, suele ser una especie de espita cuando hay muchos problemas, como es el caso del Clearnet, que con Irlanda y hace unos días con Italia, cuando supera un determinado nivel de prima de riesgo, del que nosotros no estamos muy lejos, te aumentan el haircut que te utilizan para hacer las operaciones allí. Con lo que supone una bola de nieve, es decir, aumenta aún más la bola de nieve de problemas porque evidentemente nadie quiere utilizar esos títulos de deuda de esos países, evidentemente, que tienen que hacer frente a un coste adicional, a un haircut adicional, ¿no? En todo caso, el propio LCH, ante esta preocupación, pues está cambiando su orientación hacia activos cada vez más seguros y, de hecho, pues está comenzando a aceptar incluso oro. Pero además, dentro de este contexto, pues empieza a haber otra vez un sistema financiero en la sombra que no hemos sido capaces aún de solventar, probablemente pues, porque la regulación no puede ir tan deprisa como la innovación del sistema financiero, y empieza a haber una creciente preocupación por un instrumento que cada vez nos va a sonar más, que son los collateral swaps. Son permutas de garantía sobre deuda, principalmente entre bancos y fondos de pensiones y grandes aseguradoras. Los bancos ceden títulos menos líquidos con una mayor rentabilidad, como las cédulas hipotecarias o mortgage-backed securities, asset-backed securities, y las aseguradoras les dan títulos de deuda pública. Claro, cuando no se sabe muy bien cuántas de esas operaciones hay en la sombra, pues uno se puede preocupar porque, claro, son mercados en los que todos son recursos privados. Entonces, eso, en el momento que salte una chispa, pueden intentarse deshacer muchas operaciones o no renovarse con todas las consecuencias que eso tiene. Los supervisores están empezando a preocuparse y probablemente empiecen a analizar esto y probablemente a intentarlo regular o vigilar. ¿Cuál es el problema? Pues que los bancos españoles también están utilizando esto. Es decir, nosotros tenemos además, tenemos que participar en estos procesos por la tensión que tenemos también en materia de liquidez. Bien, no voy a centrarme un poco en la cambio de orientación, voy a moverme ya a lo que es los deberes. Creo que Joaquín ha explicado muy bien las diferentes fases del FROB, consolidación, el cambio de la ley de cajas, gestión de confianza, las 2 fases de recapitalización. Y yo creo pues, que tenemos de algún modo los deberes pendientes. Hemos hecho muchas cosas,
Pero yo quiero señalar en dos gráficos pues, donde yo veo dos de los grandes problemas y luego termino con las posibles soluciones. Este gráfico intenta mostrar los niveles, es un gráfico, por supuesto, diseñado por mí, es decir, que no refleja exactamente cifras exactas. La línea negra es el capital regulatorio, que como sabemos pues, tenía un determinado nivel hasta que el Real Decreto Ley lo cambió, y por eso se produce este salto en un momento determinado, a principios de este año, para lo que además sería un tiempo para poder llegar a ese nivel para las entidades, ¿no? Ahora se va a aumentar al 9%, por cierto. El azul sería la solvencia mostrada por las entidades financieras españolas, que de algún modo estaba por debajo, por eso, o por lo menos esa era la sensación que podíamos mostrar, pero hemos hecho un esfuerzo, como vemos en la línea punteada, para intentar alcanzar ese nuevo capital regulatorio. Pero el problema es que la percepción de solvencia en los mercados va por debajo de eso. Es decir, los mercados, a pesar de que hemos reforzado el capital y por tanto ha aumentado, esta es la línea marrón, ha aumentado algo, también la percepción que tiene de una mayor capital de las entidades financieras españolas, siguen pensando que falta. Y cuando terminemos este proceso probablemente sigan pensando que hay unas necesidades adicionales de capital. Es decir, que ahí hay una divergencia aún entre lo que nosotros estamos fijando y lo que son la percepción que tienen los mercados. Más me preocupa el tema de la liquidez. En estos tres gráficos, en estas tres líneas, tenemos la línea negra es acceso medio a los mercados interbancarios y de bonos del sector bancario europeo. El verde es acceso medio a los mercados de las grandes entidades financieras españolas que hasta mayo tenían unas mejores condiciones de financiación de liquidez. Y por último, acceso a los mercados del conjunto del sector bancario español, podríamos decir que lo incluye todo, ¿no? Evidentemente se ha ido deteriorando desde la crisis de Lehman y salvo cuando se aplicaron las avales del Tesoro y de otros países también, mejoró la condición, pero en los últimos tiempos se tiende ya a confundir, es decir, al final nadie tiene prácticamente acceso a liquidez y desde luego las entidades financieras españolas no se distinguen, no hemos logrado diferenciar y casi pues están en peores condiciones las grandes entidades financieras españolas que lo que serían las grandes entidades financieras europeas o del sector bancario europeo. Lo que intento decir es que al final el acceso a la liquidez en los mercados pues es casi igual para todas las entidades financieras españolas. No hemos sido capaces con nuestra hoja de ruta hasta ahora de hacer discriminar, de poder mostrar qué entidad estaba bien y qué entidad no estaba bien. Yo creo que eso sería un error. Es decir, el sector bancario español no está todo por igual, no todos tienen los mismos riesgos. Sin embargo, el acceso a la liquidez es nula o prácticamente nula para todos. Se abre de vez en cuando alguna ventana y las entidades más fuertes españolas pueden emitir puntualmente, como ocurrió hace unos días, pero el acceso es muy limitado. Por tanto, nuestra hoja de ruta no ha permitido diferenciar. Por tanto, ¿cuáles son las opciones? Y con esto termino. Pues el problema es que se nos ha reducido muchísimo, pero yo creo que aún hay margen para hacer cosas. Probablemente sea más necesario un proceso de mayor consolidación si los deterioros siguen, porque evidentemente con más fusiones se pueden generar sinergias, se pueden producir aumentos de capital y logramos de algún modo ahorrar parte de los recursos que si no tendríamos que pedirlos bien en el mercado o como backstop al sector público, ¿no? Por supuesto luego está el banco malo, por lo menos el proceso de saneamiento de los activos inmobiliarios. El problema es cómo financiamos ese banco malo. Es decir, en este momento incluso el FEF, o la European Financial Stability Facility, pues tiene muchas dudas de funcionamiento. Tampoco sabemos si habrá un gobierno que querrá pedir ayuda y ver qué condicionalidad tiene esa ayuda. Pero evidentemente tenemos un problema de saneamiento que tenemos que hacer frente. ¿Ayuda europea? No sé con qué grado de condicionalidad estaríamos dispuestos a aceptarlo. ¿Papel del FROB en el futuro? Pues evidentemente sin fondos externos creo que hay pocos, aunque han aglutinado ahora a los fondos de garantía de depósitos, etcétera, la cantidad parece modesta con las estimaciones que pueden hacer falta, ¿no? Y también nos teníamos que plantear en un momento determinado si no hay que facilitar la resolución de entidades. Que las que no puedan funcionar tendrán que buscarse una solución. No tenemos otra, es decir, no podemos mantener determinadas entidades que no son viables a coste del erario público y generando distorsiones dentro del sistema financiero español. Es una panoplia, es una variedad de soluciones compleja porque tenemos una situación muy difícil en los mercados y una situación de percepción externa muy difícil. Pero que evidentemente el próximo presidente del gobierno, en el corto plazo, es el gran problema que tiene, por supuesto también con el tema de la prima de riesgo, y en el medio y largo plazo
reactivar el crecimiento en nuestro país y el empleo, eso está claro. Pero en el corto plazo este es un problema al que hacer frente y bueno, si están dispuestos, pues debatimos sobre eso en los minutos que nos queden. Gracias. Un servicio de café y nos vemos a -4, en 20 minutos aproximadamente.